Aquí estamos, aquí seguimos, y dado que el Barcelona Women Acceleration Week es un evento muy importante en el que se habla sobre cómo avanzar en la igualdad de género en el sector empresarial, y dado que es un evento que habla de hombres y mujeres con hombres y mujeres, la sesión que vamos a tener la oportunidad de escuchar a continuación se titula ni más ni menos que Multilateral, Igualdad y Gobernanza Multilateral, y hablaremos de estrategias conjuntas para los derechos de las mujeres. Tenemos el placer de saludar a Elena Busquets, ella es directora de The New Barcelona Post. Bienvenida, Elena. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias y bienvenidos todos a esta mesa sobre igualdad y gobernanza multilateral, sobre estrategias conjuntas para garantizar el derecho de las mujeres. Y este panel es un verdadero acierto porque en este panel contamos con representantes de la gobernanza multilateral, del asociacionismo y de la fuerza de la sociedad civil. Contamos con personas que están al frente de GWL Voices, con Cristina Gallac, con la persona que está al frente de ONU Mujeres en España, que es Marga Guitart, con la persona que está al frente de FEDEPE, la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas y Profesionales, Ana Boijas. Bujaldón. Y la persona que está al frente de AIGE, que es la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, Aaron Fernández. Durante décadas hemos trabajado internacionalmente por llegar a marcos internacionales, a acuerdos, a compromisos globales por garantizar el derecho de las mujeres. Pero últimamente parece que el derecho internacional está en tierra de nadie, en este escenario, pues con esta geopolítica un poquito tensa, que nos hace preguntarnos si veremos cierto retroceso en el derecho internacional de las mujeres y no tan internacional, y nos hace plantearnos si debemos seguir ciertas estrategias para blindar lo que se ha conseguido hasta ahora y qué papel tiene en este sentido el asociacionismo y la gobernanza multilateral. También veremos un poco cómo pasar del compromiso a la acción, si realmente estas estrategias tienen un impacto real en nuestro día a día, en nuestra sociedad y en las empresas. Comenzaremos por un primer bloque en el que analizaremos cómo estamos, cómo funcionan estos organismos. Y para ello, Cristina, desde GWL Voices, quiero que nos cuentes un poco, empezando por este nivel más elevado de la gobernanza, por estos acuerdos internacionales. ¿Cuál es hoy la situación real de la igualdad en las instituciones multilaterales? Pues muy buenos días a todas y a todos. Un placer estar aquí con vosotros y con vosotras. Mira, vamos a hacer un ejercicio de franqueza y de claridad. En estos momentos hay una regresión en marcha de los derechos de las mujeres conseguidos durante muchísimos años y a través de una gran lucha. Y hay una regresión que es muy preocupante porque la lucha y el trabajo que se había hecho tanto a nivel multilateral como para descender los marcos internacionales en los países, en las comunidades autónomas, en las ciudades, pues está sufriendo un gran parón debido a una especie de coalición global en la que se unen los defensores de las tradiciones, quienes en nombre de estas tradiciones y de las culturas pues siguen manteniendo o reabriendo prácticas muy dañinas para las mujeres, desde la mutilación genital femenina o incluso el matrimonio infantil. Y luego porque hay un serio ataque a la democracia. Un serio ataque a la democracia porque democracia va de la mano de igualdad. Democracia va de la mano de los derechos. Sabemos que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Por tanto, si hay todo un proceso de debilitamiento de todas estas estructuras internacionales y de los ámbitos democráticos, pues eso impacta a las mujeres. Y eso tiene en estos momentos ya algunos ejemplos claros. Pero yo quisiera deciros dos cosas para empezar. Primero, en el ámbito multilateral, en Naciones Unidas, hay
una situación de parálisis y de desacuerdos, porque los bloqueos para seguir avanzando son constantes. La semana que viene tiene lugar en Nueva York la semana de debates sobre los progresos de la igualdad de las mujeres y ya estamos hablando de una declaración de mínimos para mantener pues, un lenguaje que cada vez es más tibio. Desaparece la palabra feminismo, desaparece la palabra género, aparecen palabras como, en lugar de derechos sexuales y reproductivos, pues aparecen palabras como salud sexual reproductiva, y hay un grupo de países y de dirigentes internacionales que están en esta línea. ¿Qué pasa con la sociedad civil? La sociedad civil ha trabajado muchísimo para que estos avances se traduzcan en leyes, en normas y se traduzcan en planos de acción, y de alguna manera ahora también está muy atacada. Lo estamos viendo, ¿no? Muchos países retiran apoyos a los organismos de la sociedad civil. Por tanto, vamos a hablar ya más adelante en qué podemos hacer, pero creo que primero lo más importante es tomar conciencia de un momento en que los derechos de las mujeres adquiridos y de las ambiciones para llegar a la plena igualdad pues están en una situación muy compleja. El año pasado cumplimos 30 años de la conferencia de Pekín, del plan de acción de Pekín, de Beijing. Ningún país alcanzó la igualdad. Avanzamos muchísimo en muchos frentes, luego lo podemos analizar, pero en estos momentos están en cuestión. Por eso algunos países, como por ejemplo Francia, se pone como objetivo, ya lo hizo, blindar en la Constitución el derecho al aborto, etcétera, etcétera. Pero el primer paso es ver que no corren buenos vientos para la igualdad, para la democracia y sobre todo para la protección de los derechos de las mujeres. Gracias. Empezamos con esta fotografía que es cruda, iremos avanzando y aterrizando pues, a nuestro territorio y también a cierto mensaje de empoderamiento y ver que está en nuestras manos. Marga, ¿cómo se traduce esta gobernanza multilateral, ¿no? internacional luego a nuestro país, a España? Mira, en nuestro caso, la verdad, somos el Comité Nacional de ONU Mujeres en España y tenemos un doble papel. Por un lado, formamos parte de lo que es la Agencia de Naciones Unidas para el Empoderamiento de las Mujeres y de las Niñas, pero por otro lado, nuestra obligación es bajar al territorio local todos estos planes y todas las campañas que tiene Naciones Unidas en el ámbito internacional. Eso además hace que no solo tengamos que tener contacto con todas las agencias en este ámbito multilateral, sino que además necesitamos tener alianzas no únicamente con otros comités nacionales en otros países, sino también con otras asociaciones aquí y con la propia sociedad civil, ya sea en empresas, ya sean otras asociaciones, personas físicas que se quieran involucrar. Entonces, ¿qué es lo que en este ámbito nosotras vemos? Pues por un lado, tenemos que hacer, por un lado... La lluvia no nos silenciará, ni no nos va a silenciar nada, así que, no hay que asumir dale fuerte, sube el tono y continúa. Exacto. Entonces, nosotras por lo que luchamos es por intentar bajar todo lo que mencionaba Cristina, que se está adoptando en el ámbito internacional, y hacer que la sociedad civil vea que hay cosas que se pueden hacer, que desde tu pequeño ámbito pequeñito tú puedes involucrar o puedes hacer que tus ideas se vean luego reproducidas en ese ámbito internacional, llegar a estas instancias. No es fácil, implica mucho trabajo, pero se puede. Y es muy positivo porque gracias a esto se están adoptando muchas iniciativas que están ayudando a blindar, en algunos casos, estos derechos de las mujeres que tristemente todos estamos viendo, como decía Cristina, que están en regresión. Te preguntaré luego por casos prácticos, ¿no? Para ver cómo se aterriza realmente y cómo se materializa. Ana Bujaldón, perdóname antes por cambiarte el apellido. No te preocupes. Ahora seguimos bajando más al terreno, vamos al terreno empresarial. Estos días aquí al lado se está celebrando otro congreso, un congreso mayoritariamente masculino, porque está muy relacionado pues, con el mundo tecnológico, en el que sabemos que la representación femenina quizás es del 30% en algunos casos. ¿Realmente están funcionando pues, la ley de paridad o las iniciativas de paridad y se está transformando realmente el entorno empresarial o qué hace falta? Bueno, buen día, muchas gracias. La verdad es que es un placer volver a Barcelona y estar aquí con vosotros y que FDP sea partner de este fantástico congreso.
A ver, yo creo que profundamente en el talento, en la empresa y en la capacidad de transformar la sociedad. Antes de quizá contestarte, sí me gustaría decir algo de FEDEPE, que llevamos 40 años de trabajo continuado para impulsar el liderazgo de las mujeres y para que tengamos más mujeres en los puestos de decisión, para que se dé esa igualdad de oportunidades. Son 4 décadas defendiendo que la igualdad no es solo una cuestión de presencia, sino que es necesario ese poder real en la toma de decisiones. Yo creo que somos una organización de referencia total en España, fruto del esfuerzo, del tiempo y dedicación, como se está diciendo, que es lo que hacemos en la sociedad civil, ¿no? Prestar nuestro tiempo. Me preguntaba sobre todo cuál es la situación, ¿no?, ahora actual en España. Yo creo que sí que vemos una mejora, pero también vemos estancamientos. Y luego vemos que los datos se cuentan a veces, pues yo diría que con cierta trampa, ¿no? Entonces, nos hemos fijado durante mucho tiempo en el IBEX 35, en los consejos de administración. Hemos tenido de referencia las recomendaciones en su momento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y tenemos la ley de paridad, como mencionabas, desde el 2024. Entonces, en este momento hay como un 36% de mujeres en consejos de administración. En las empresas cotizadas llegan incluso al 41%. Esa ley de paridad, que realmente está impulsada por Europa y que en España la tenemos activa desde el 2024, pensamos que tiene que ser un gran impulso, pero vemos que está llegando de una forma muy, muy lenta. Pero si además de los consejos, luego miramos, por ejemplo, los consejos de administración, ahí es donde vemos que se sigue enquistada. Estamos quizá en un 25% de mujeres en esos equipos de dirección. Muchas veces vemos también que se nombra a mujeres en posiciones donde el presupuesto es más pequeño, por lo tanto, pues también hay menos posibilidades, ¿no?, de crecimiento. Y yo diría que además a todo eso tenemos que sumar lo que conocemos, que hemos tenido en febrero, por ejemplo, el día de la brecha salarial, que sabemos que está entre el 15 o el 20%, y lo que eso supone para las mujeres. El desempleo femenino, que nos afecta también mucho más a las mujeres, o incluso el emprendimiento. Me gustaría hablar de las mujeres autónomas cuando muchas mujeres están emprendiendo por necesidad y tener en cuenta otra circunstancia que es, no sé si sorprende, pero el sector que se feminiza se precariza. Y esto es algo que nos preocupa mucho. Así que, y una última cuestión, aunque habría muchas más, sería el edadismo, que también nos afecta a hombres y a mujeres, y precisamente teníamos un dato del 5º barómetro FEDEPE que presentamos el pasado octubre en el Congreso de los Diputados, en el que el 83% de las encuestadas considera que el mercado laboral es hostil para las mujeres mayores de 50 años. Me encanta que comentes el edadismo, porque luego también hablaremos de cómo se pueden aliar movimientos entre ellos y qué útil puede ser a veces pues pensar en derechos más allá de las mujeres, sino de personas también. Puede haber pues en cuestión de edades, de niños, de raza. Hablaremos de esto luego. Aarón, voy a un básico y me sabe mal ir a este básico al ser el hombre de la mesa, pero tengo que preguntarte, ¿cuál es el papel de los hombres en todo esto? Si crees que hemos avanzado suficiente en corresponsabilidad, ¿y qué es AIGE? Vale, buenos días. También un placer para mí estar aquí y compartir mesa con mujeres que son referentes y que lideran también el cambio social. Un cambio que, de hecho, ¿no?, impacta directamente en los hombres. La pregunta es compleja. ¿Sí? Yo, para mí, hay como... Te he hecho 3 preguntas seguidas, sí, perdona, ¿eh? Sí, te las puedo ir recordando si quieres. Voy a ir a ellas, no pasa nada. Para mí hay una sensación como ambivalente. Hay una parte como de esperanza. ¿Sí? Yo creo que nunca antes se ha creído tanto en la importancia de implicar a los hombres en la consecución de la igualdad. ¿Sí? Cada vez tenemos más políticas, más leyes, más personas que están trabajando con los hombres, con la masculinidad, desde una perspectiva de género y feminista. Yo creo que eso también se ve reflejado en que cada vez hay más hombres que están por la igualdad. De hecho, las
estas encuestas últimas que salieron, ¿no? Donde los hombres decían, ¿no?, que estaban más alejados del feminismo, que creían que las mujeres habían pasado de la raya o de rosca, había otra lectura también, ¿no?, que es que la mayoría de los hombres creían que la igualdad de género era un objetivo muy importante para la sociedad civil y que además los propios hombres creían que esa igualdad no se iba a conseguir sin la participación de los hombres, ¿sí? Es decir, que estamos en un momento importante. También creo que es un momento clave en el papel de los hombres, que ha venido muchas veces desde la urgencia, es decir, a partir del 2018, 2019, 2020, ¿sí?, estamos como muy asustadas y asustados por estos discursos de odio, ¿no?, y la radicalización hacia la extrema derecha de muchos varones, no solo, pero sobre todo varones. Porque fijaros, de hecho, AIGE como tal, que ahora explicaré un poco de qué va la historia, nació en el 2001. De hecho, este año cumplimos 25 años. Llevamos 25 años poniendo sobre la mesa la importancia de que los hombres participen, ¿no?, en la consecución de la igualdad y la justicia de género, y que esa participación se basa en que los hombres podamos hacer también un trabajo más personal de cambiar las prácticas sociales, ¿no?, de cambiar nuestro día a día, no solo a nivel discursivo, ¿vale? AIGE me recuerda esta responsabilidad, ¿no?, que toman los hombres, me recuerda a la iniciativa He for She de ONU Mujeres. Sí, nosotras, bueno, Naciones Unidas hace 10 años lanzó una campaña, no sé si os acordáis, de un discurso muy chulo que hizo Emma Watson, hablando sobre la necesidad de que los hombres intervengan también en el feminismo, porque no dejan de ser la otra mitad de la población, y si ellos no están, pues poco vamos a poder avanzar. En 2024 fue una iniciativa que cumplió 10 años, y hasta hace relativamente poco era una iniciativa que solo se desarrollaba a nivel internacional. Lo bueno es que en los últimos 2 años ONU Mujeres ha decidido acercar esta iniciativa a los diferentes estados que tienen un comité nacional, como es el caso de España. Entonces, nosotras este año lo que queremos, nuestro principal objetivo es aliarnos con entidades como AIGE, precisamente para atraer no solo a la sociedad civil, sino también a las empresas, para que entiendan que la corresponsabilidad no es solo una cosa de las mujeres. O sea, las mujeres por sí solas no pueden ser corresponsables, necesitan que esté la otra persona. Y fundamentalmente la campaña es sensibilizar sobre la importancia de que los hombres se conviertan en aliados, que la igualdad es una cosa de todos y todas, no únicamente de nuestra. Cristina, pasamos a la acción. Hemos visto la fotografía. ¿Qué estrategias se están siguiendo? ¿Qué estrategias pueden funcionar realmente para ayudar en esta igualdad de género? Mira, la principal estrategia que más ha funcionado es las leyes, las normas. Y eso lo vimos a partir de las convenciones internacionales, como la convención que lucha contra cualquier discriminación de las mujeres, la famosa CEDAW, pero sobre todo lo hemos visto a través del Plan de Acción de Beijing. Entonces, legislar es fundamental, y en los últimos 30 años ha habido un centenar, más de 100 países que han adoptado leyes de todo tipo. Leyes desde el punto de vista de la protección de las mujeres, pues en los casos de violencia y la criminalización, y sobre todo luchar contra las personas que ejercen esta violencia doméstica, violencia en la sociedad. Segundo, leyes que obligan a la corresponsabilidad. El último periodo de la legislatura de la Unión Europea ha sido fundamental en normativas a nivel europeo, tanto de protección como, por ejemplo, la corresponsabilidad. La norma que nos ha citado FEDEPE, nos ha citado Ana, de un mínimo imprescindible en los consejos de administración. Es una norma que emana de Bruselas y que a su vez emana de los organismos internacionales, que son los que establecen los marcos. Lo que pasa es que esto no es suficiente, porque ahora nos encontramos que todos estos procesos legislativos en muchos casos no solo se paran, sino que se retroceden. Os voy a dar un ejemplo. Polonia, durante un momento de una presidencia y un liderazgo de extrema derecha, abolió el derecho al aborto.
el actual liderazgo de Polonia no es tan a la derecha, pero es bastante derecha, pues no ha devuelto el derecho al aborto a las mujeres polacas. Esta semana, o la semana pasada, se presentó en Bruselas una iniciativa popular europea para que se destinen fondos para ayudar a las mujeres que viven en países donde el aborto está prohibido y, por tanto, si desean abortar porque las razones que sean, desde una malformación del feto o cualquier otra circunstancia, su obligación, su necesidad de viajar a un país de fuera, pues vea cubierto por los fondos europeos. O sea que es muy importante la parte legislativa porque enmarca, porque penaliza a quien no cumple y porque estimula. Y la sociedad civil es determinante para que en un proceso legislativo se avance más, se vaya a máximos, presione esta iniciativa popular que os he comentado para la financiación de las personas, las mujeres que desean abortar y están en países donde no se puede, es ilegal y serían incluso detenidas, irían a la cárcel, pues no ha sido adoptada por la Comisión, pero la Comisión se ha dicho, vamos a estudiar que sí haya fondos con este objetivo. Por tanto, las leyes, la legislación es fundamental. ¿Y entonces qué pasa? Si nuestros parlamentos están llenos de personas de ideología ultra o negacionista de los temas de mujeres o de la derecha, pues nos encontramos que no podremos avanzar. Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes que nuestros representantes van a tomar decisiones que nos afectarán muchísimo. ¿Qué otro aspecto es fundamental? Pues las empresas. Las empresas, lo habéis comentado ya, tienen un papel determinante en que en los equipos y en las acciones y en los compromisos sociales tengan esta visión y esta acción de inclusión y de acompañamiento. Es verdad, las mujeres damos a luz, los hombres no, por tanto necesitamos de unos procesos que nos apoyen en todos estos periodos para que ello no sea una penalización en nuestra vida laboral, como todas aquí que somos un poco mayores nos ha pasado. ¿Qué otro elemento es fundamental? Es fundamental, como hemos dicho ya, la sociedad civil para que empuje. Creo que este ejemplo es un ejemplo muy importante de sensibilización. Yo creo que es fundamental tratar con las nuevas generaciones. Hay una cierta despreocupación de los jóvenes de que los temas de igualdad y feminismo nos cansan, nos aburren y ya está resuelto. En estos momentos España tiene un buen nivel de igualdad, hemos alcanzado el 70% de igualdad en los rankings de la Agencia Europea de Igualdad de Género, 70,3, al nivel medio de Europa es el 63,7, estamos por encima, pero nosotros no nos conformamos con esto, ni los hombres ni las mujeres. Nosotros queremos una igualdad del 100%. Además, Gracias. has hecho de arriba abajo, ¿no? Leyes, empresas, sociedad civil. Has comentado la comisión que se llevará a cabo en Nueva York la semana que viene, ¿no? De la condición jurídica y social de la mujer. Ana, vosotros iréis, ¿no? Desde FEDEPE. Sí. Cuéntanos qué se juega en esa comisión. Nosotras vamos cada año, es la 70 Conferencia Mundial sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Es una conferencia que organiza Naciones Unidas donde viajan gobiernos y sociedad civil de todo el mundo. Solemos hacer también eventos paralelos, este año también. Y bueno, yo creo que es el principal foro de la sociedad civil donde se analizan los avances y también los desafíos. Así que, estaba buscando cuál era la temática de esta edición. La temática de esta edición se centra en garantizar y fortalecer el acceso a la justicia para todas las mujeres y niñas, algo que es fundamental, lo estaba apuntando Cristina, porque la igualdad no solo depende de las leyes, que son muy importantes, son claves, sino de que las mujeres podamos ejercer realmente nuestros derechos y que se eliminen las barreras estructurales que todavía persisten. Así que nosotras sí vamos a organizar también un evento con la JP Morgan, donde, por cierto, contaremos también con Begoña Lasagabaster, que es la directora de Igualdad de UNESCO, otra agencia de Naciones Unidas, y donde vamos a poner el foco en la tecnología y un foco hispano-latino.
Y hablando de tecnología, creo que me preguntabas antes, que se ha quedado en el tintero por la mobile. Bueno, yo creo que a las mujeres nos preocupa la inteligencia artificial y la tecnología porque sigue habiendo esos sesgos de género. En el barómetro que decía que medimos cada año, el 8 de cada 10 mujeres ven en la inteligencia artificial una amenaza. Creo que tenemos que pensar que actualmente en esta tecnología no hay más de un 20-22% de mujeres en todo el mundo, pero si analizas otro detalle un poco más pequeño, ¿cuántas mujeres hay liderando proyectos de inteligencia artificial? Pues es que hay un 6%. Entonces yo creo que ese es un dato muy relevante de algo que está pasando, que es un tsunami y que va a cambiar absolutamente todo. Entonces, seguimos con las estrategias que sí funcionan, con las alianzas multilaterales. Marga, desde ONU Mujeres España, ¿qué alianzas estáis llevando a cabo? ¿Cuáles están teniendo impacto? Pues realmente nosotros intentamos aliarnos sobre todo con otras asociaciones como nosotras, que defiendan los mismos intereses. Ahora hemos firmado recientemente una alianza con la Federación Española de Municipios y Provincias para llegar incluso a las zonas rurales, donde también hay muchísimos problemas. De hecho, justo el otro día estábamos comentando que en las zonas rurales, aunque las mujeres realizan el mismo trabajo, sino más que los hombres, sobre todo en el ámbito administrativo, ellas no son las titulares de las tierras, por ejemplo. Entonces, esta labor de sensibilización también tiene que llegar a esas zonas y esa alianza va a jugar un papel fundamental. ¿Otra alianza? Sí. Te voy a preguntar así 2 o 3. Sí. Otra alianza que hemos firmado recientemente ha sido con la Asociación de Mujeres Cineastas, precisamente porque en el ámbito del cine todos sabemos que también se producen, del cine, no solo a nivel de actores, sino todo lo que tiene que ver con la parte detrás de cámaras, se producen todavía muchas desigualdades y creemos que es una alianza que nos va a permitir realmente incidir en el ámbito mediante proyectos audiovisuales en todo tipo de ámbitos. Veremos un poco cómo lo desarrollamos. Y ahora nos gustaría también desarrollar alianzas no únicamente en el ámbito de asociaciones, sino también con empresas. Trabajamos mucho con empresas. Hay empresas que realmente están muy comprometidas y que no solamente elaboran un plan de igualdad y lo guardan en un cajón, sino que realmente están comprometidas con la igualdad de género, que quieren hacer esfuerzos. Y nosotros con ellas llevamos a cabo proyectos de muchas clases. Y como han comentado mis compañeras, si las empresas no intervienen, hay poco que hacer, porque son un pilar esencial. Como agentes sociales tienen esa responsabilidad. Entonces, encontrar alianzas y trabajarlas con ellas nos permite acceder a todo este mundo corporativo y empezar a hacer cambios en ese ámbito también. Entonces, estos son algunos de los proyectos que estamos desarrollando y que espero que continúen. Fantástico. Aarón, desde tu experiencia, ¿qué alianzas realmente amplían el impacto? ¿Debemos realmente vincular el movimiento feminista y la búsqueda de la igualdad de género con otros movimientos sociales? Sí, yo creo que, fundamentalmente sí, claro que sí, porque creo que al final el género, ¿no?, intersecciona en diferentes ámbitos. Un ejemplo de alianza, ¿no?, con otros movimientos, yo creo que es un poco lo que se está moviendo para luchar un poco contra los discursos de odio, ¿sí?, y esta radicalización hacia la extrema derecha, donde se está trabajando desde diferentes movimientos por los derechos humanos, porque ese tipo de discursos de odio no solo son misóginos, son machistas, sino que también son racistas, también son homófobos, ¿no? Entonces, se está intentando trabajar esto desde los diferentes ejes, generando alianzas entre diferentes asociaciones y entidades que están trabajando por los derechos humanos, ¿no? Yo creo que eso es un claro ejemplo, ¿no?, de cómo diferentes movimientos, ¿no?, desde la sociedad civil pueden incidir en esto. Como Marga, ¿podrías decirme también alguna asociación o alguna alianza que hayáis llevado a cabo recientemente? Yo creo que sí, AIGE en sí mismo, ¿no?, que es una asociación que trabaja por la igualdad y la justicia de género, incidiendo directamente con los hombres, en sí es una asociación que es estatal y ya genera alianzas internamente entre los diferentes territorios de España. Hay un núcleo muy fuerte en Cataluña, Homes Igualitaris, hay un núcleo muy fuerte en Cataluña, en Canarias, en Murcia, en Madrid, ¿sí?, diferentes, y entre ellos entretejemos. También existe una red más global, que es la alianza Men Engage, ¿sí?, que aglutina diferentes entidades y organizaciones de la sociedad civil para generar
estrategias conjuntas, que eso es la Alianza Global, luego está Men Engage Europa, luego hicimos Men Engage Iberia, ¿no? Para juntar España, Portugal y Andorra. Y ese tipo de alianzas son las que están como funcionando para generar una acción global también, ¿no? Cuando hablabas también de corresponsabilidad, sí, es un buen ejemplo lo que está pasando, esto que hablábamos, ¿no? De la importancia de la normativa, ¿no? De las políticas, de ir de arriba abajo y de abajo arriba y también de forma horizontal. A mí se me viene a la cabeza el plan Corresponsables, que es un plan, una estrategia nacional que promueve el Ministerio de Igualdad para facilitar la conciliación y la corresponsabilidad. Entonces, en ese plan, en esta estrategia nacional, lo que se plantea es que los municipios, los ayuntamientos, dediquen un mínimo de un porcentaje de presupuesto a realizar acciones dirigidas a los hombres en pro de facilitar la corresponsabilidad y la conciliación. Con eso, ¿sí?, lo que se hace es talleres en infantil para poner en el centro los cuidados, talleres con adolescentes sobre los cuidados, la corresponsabilidad, trabajo sobre la paternidad, trabajo sobre cómo los hombres nos incorporamos no solo a la crianza, sino también al cuidado de personas dependientes, personas mayores, que esto es un tema donde los hombres estamos bastante ausentes. Sí, ¿sí? Entonces, decir, la igualdad, como dijiste el otro día que me encantó esta frase. Bueno, sí. La igualdad será No, que sí, como que la revolución masculina, es decir, el cambio de los hombres, ¿serán los cuidados o no será? ¿No? Para nosotros la clave de la transformación de la masculinidad está en cómo los hombres nos incorporamos en los cuidados, no solo haciendo cosas, sino como algo que forma parte de la identidad, ¿no? De ahí que estamos ahora con el tema de la carga mental, ¿no? Es decir, sabemos que los hombres podemos cuidar, porque cuidamos, hacemos cosas, ¿sí? Pero es cómo integramos los cuidados en nuestro día a día. Marga, ¿querías decir algo? Sí, sí, yo espero salir de aquí con 2 alianzas más, o incluso 3 si Ah, puedo. sí. Y con él ya lo tenemos hablado, que he for she, men engage, ¿sabes? Fantástico. Y si puedo... Acabamos hacemos un tercer bloque que sería el ¿y ahora qué? ¿No? ¿Qué hacemos ahora? Como acabar en clave proactiva o propositiva y empoderadora. Cristina, si tuvieses que hacer una hoja de ruta para cómo tienen que ser estas alianzas multilaterales para ser realmente eficaces, para pasar del compromiso global a la transformación real. Yo creo que, volviendo, si me permites, al contexto global, creo que ser conscientes del momento de involución es muy importante. Y creo que además ser conscientes de que España es una isla en estos momentos, una isla dentro incluso de Europa, y Cataluña otra isla dentro de España. Os voy a dar 2 datos. En estos momentos Cataluña es uno de los pocos parlamentos paritarios. Tiene una diputada más que hombres, tiene 68. Hay poquísimos. En estos momentos la media global estamos en menos del 30% de mujeres en los parlamentos. Por tanto, el hecho de que nosotros estemos un poco por delante en representación política no viene de la media, aunque no llegamos lógicamente a la paridad, no debe de deslumbrarnos. Segunda cosa, hablabas de los cuidados. Un estudio fundamental de el esfuerzo de cuidados que se hace, por ejemplo, en Cataluña, está aquí nuestra compañera del Observatorio Mujer y Empresa de la Cámara de Comercio, establece que el 66% de las personas que se dedican a los cuidados son mujeres y menos del 40% hombres. Entonces, estas mujeres además sufren un desgaste físico, es decir, una tendencia pues, a enfermedad muchísimo mayor que las mujeres. ¿Qué es lo que quiere decir? Son datos muy concretos que dentro de esta isla en la que estamos, tú has comentado, pues debemos de tomarlos muy, muy en serio. Y muchísimos otros ejemplos en los que nosotros tenemos ahora una plena protección con los derechos sexuales reproductivos, tenemos absoluta protección jurídica, igualdad, este tema que será el tema de la semana próxima en Nueva York, que es acceso a la justicia. No tenemos en estos momentos en España problemas de acceso a la justicia, pero sí nos damos cuenta que hay jueces que son tremendamente machistas, que es otra vertiente del acceso a la justicia. Por tanto, pasar a la acción debe de hacerse en base a las realidades.
y en base a que tenemos que hacer una movilización local a través de alianzas, a través de acuerdos, pero tenemos que tener un referente siempre de hacia dónde van las tendencias. Y en estos momentos las tendencias no son buenas. Tenemos un Parlamento Europeo que hasta ahora teníamos una mayoría estable, que era de los partidos socialista, popular, liberal y verdes. Pero ahora hay una alternativa. También se puede tener mayoría de votos en el Parlamento Europeo si se vota el Partido Popular con 3 grupos de la extrema derecha. Y esos tienen mayoría. Por tanto, las regresiones a nivel europeo están. O sea que, ¿qué podemos hacer? Sobre todo estar muy atentos con nuestro voto. Muy atentos con nuestro voto, porque significa mucha delegación de acción posterior. Porque si no estamos muy atentos, nuestros esfuerzos a nivel de sociedad civil no podremos combatirlos. Y creo que tenemos que estar también muy atentos y vigilar profundamente los incumplimientos, porque hemos llegado a niveles muy interesantes de legislación que no acaban de funcionar. Os voy a dar otro ejemplo. El año pasado se acordó en la Comisión Internacional que vigila la lucha contra todas las discriminaciones de las mujeres, la CEDAW, que se reúne en Ginebra, un acuerdo importantísimo. Establecía la paridad en el 50%, 50-50. A veces decíamos, bueno, ya llegamos al 40%, estamos muy bien. Según la CEDAW, en todos los organismos oficiales debe de haber 50-50. Y lo vemos constantemente que no ocurre. Lo vemos en las fotos de nuestros políticos cuando se reúnen para resolver una guerra, o lo vemos en las fotos de nuestros ministros a nivel europeo cuando se reúnen sobre temas. Hay muy poquitos gobiernos en Europa que sean paritarios. El gobierno español es paritario y un poco más, pero hay muy poquitos. Hay muy poquitas mujeres líderes políticas porque se nos quedan en las capas medias o alcanzan, pero a través de una lucha muy compleja y además son las que primero desisten. Por tanto, es muy importante trabajar con alcaldesas. Es decir, hay toda una cadena de acciones y una cadena de vigilancias de todos estos entornos que cada vez son más positivos, pero que ahora están sumamente afectados por esta ola de regresión. Marga, ¿cómo hacemos para conectar con el mundo privado, con la empresa también? A través de alianzas. Es cuestión que las empresas entiendan que son agentes sociales, forman parte de la sociedad y que por lo tanto tienen un deber para con ella. De hecho, hacia eso se dirige un poco toda la nueva normativa europea, en concreto todos los que son los pilares de los informes de sostenibilidad. De hecho, hay uno muy concreto que habla del no solo de tu propia fuerza de trabajo, sino tu cadena de valor. Hay nuevas iniciativas en el ámbito internacional, como la Global Supply Chain Coalition, que es una iniciativa nueva de ONU Mujeres con el gobierno alemán, que lo que trata es de ayudar a las empresas a introducir la perspectiva de género a lo largo de toda la cadena de valor. ¿Y eso qué significa? No únicamente en el espacio de sus propias plantillas, sino también con los clientes, con los proveedores, incluso con la propia comunidad en la que ella tiene sus centros de trabajo. Entonces, una vez las empresas adoptan, que entienden que tienen que son agentes sociales y que tienen que participar, creo que va a ser mucho más fácil labrar estas alianzas. Naciones Unidas tiene muy claro que sin el sector privado no vas a ningún lado, como parte esencial de la sociedad que son, pero es que además a nivel personal, o sea, a nivel de persona física, también tienes que tener una actitud proactiva. Las asociaciones, el asociacionismo es esencial, no solo a nivel de sociedad civil, sino para elaborar estas alianzas con asociaciones empresariales, como podrían ser FEDEPE, la COE, o sea, hay muchas asociaciones, pero también con el movimiento sindical, con la parte social, que también desempeñan cada vez más un papel clave en la igualdad de género. Y los planes de igualdad son un claro ejemplo. Ana, en la misma línea exactamente, ¿cómo hacemos entonces que las empresas no lo vean como un mero hecho de cumplimiento normativo, ¿no? Y lo asuman como esencia o como manera de ser o como al seu tarannà, ¿no? Que forme parte?
Bueno, antes de esto me gustaría añadir algo a lo que acaba de comentar Marga. Nosotras, entre otros espacios de trabajo, estamos en uno con el Ministerio de Economía de Mujer e Internacionalización. Llevamos varios años y ahí también se ha medido y se han tomado iniciativas para que las mujeres pudieran optar en igualdad de oportunidades, porque no estaban llegando a esas oportunidades de concursos públicos. ¿Por qué? Porque los requerimientos a veces son muy altos y las empresas de mujeres son más pequeñas. Entonces, bueno, esa perspectiva de género es muy, muy importante. ¿Qué hacemos con las empresas? Pues yo creo que es muy... yo soy empresaria también, tenemos que interiorizar, por supuesto yo lo tengo, ¿no? Pero tenemos que interiorizar que no es un papel, o sea, no esto tan humano de, bueno, ya tenemos un papel, está firmado, pues estamos cumplidos. Creo que es importante dar el paso del compromiso de esa firma, de ese que no solo es el plan de igualdad, sino de revisar tu propia cultura empresarial y hacer los cambios, porque muchas veces nos encontramos que independientemente de las decisiones que se toman en la compañía, está interiorizado ese comportamiento, determinadas actitudes que yo creo que las mujeres estamos diciendo hasta aquí. Precisamente ayer estaba en Televisión Española, 24 horas, y nos estaba preguntando qué pasa, porque se habían aumentado las denuncias por acoso. Entonces, bueno, nosotras lo que vemos es que estamos, digamos, que se dan las mismas de siempre, pero quizá ahora las mujeres tienen más fuerza, ¿no? Más herramientas, se ven un poquito más protegidas. Y también algo importante, en la medida que se interioriza en las empresas que la igualdad es algo positivo, también mejora la productividad, mejora el ambiente laboral y mejora la rentabilidad. Eso es lo que pensamos. Y, por supuesto, se retiene el talento, algo en este momento clave. Seguimos, ¿no?, en el análisis de arriba para abajo. Aarón, ¿y en la sociedad civil? Seré como muy breve. A mí se me viene a la cabeza seguir estar juntitas, ¿no? ¿Seguir qué? Estar juntitas, seguir con las alianzas. Ah, estar juntas. Sí, estar juntas. Ah, vale. Seguir con las alianzas. Y aquí, en esas alianzas del feminismo y por el derecho de las mujeres, también se puede contar con los hombres, igual con algunos hombres, no con todos en general, pero con algunos sí. ¿Sí? Y no hace falta que lideremos ni nada, simplemente que podamos estar también como al lado. Y luego se me ocurre un poco pues, también pensar en los 3 ejes que AIGE también facilita: salir a la calle, volver un poco al activismo. Por ejemplo, en AIGE, ¿no? Decidimos un poco que el 21 de octubre iba a ser un día donde los hombres pudieran salir a la calle a posicionarse públicamente contra las violencias machistas, ¿sí? Y se generan ruedas de hombres, manifestaciones y tal, donde públicamente se posicionan. Seguir incidiendo en la sociedad civil a través de campañas, a través de talleres, formaciones, ¿sí? Intervenciones de todo tipo, ¿vale? Y lo último, y para mí como más importante y más fundamental, partir de abajo, del cambio personal, ¿sí? AIGE nace a través del cambio personal, nace a través de los grupos de hombres, a través de una serie de hombres que se juntan para reflexionar, para poner en cuestión un poco su modelo de masculinidad, y de ahí generan una asociación, ¿sí? Por tanto, cambio personal, incidir en tu entorno, y a partir de ahí ya veremos, ¿no? Quería acabar solo con una frase muy breve, ¿sí? De una feminista que le diré mal, ¿no? Se llama Kelly Temple, pero lo diré mal, que ella decía que los hombres que quieren ser feministas no necesitan que se les dé un espacio en el feminismo, sino que necesitan coger el espacio que ya tienen en la sociedad y hacerlo feminista, ¿no? Por tanto, por nuestra parte, al fantástico ladito. Acabar con una cita, además. ¿Me permites sí. una pequeñita comentario? Este año... Unos segundos, porque vamos ya en el timing. Este año se decide quién será la persona que va a liderar las Naciones Unidas a partir de los próximos 5 años. Nuestra propuesta, la propuesta del Grupo de Mujeres Globales en la que yo soy la secretaria, es que tiene que ser una mujer. Llevamos 80 años de Naciones Unidas, siempre la ha dirigido un hombre, y además queremos que no sea una mujer cualquiera. Tiene que ser una mujer con experiencia, con determinación, con un buen plan y seguro con un gran liderazgo. Y sería la mejor manera de visibilizar,
pues ya una ruptura de un techo que hasta ahora nos ha sido imposible alcanzar. Ana, Me 10 gustaría segundos. añadir que hay que creer en el poder de las mujeres. Gracias a los 4 por compartir diagnóstico, por compartir estrategias que sí funcionan, por acabar además con este empoderamiento final. Porque si algo nos demuestra la historia es que los derechos no son irreversibles, esto es cierto, pero también nos demuestra que cuando las instituciones, las empresas y la sociedad civil van alineados, el cambio es posible. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Elena, por conducir de forma ejemplar también esta sesión. Gracias a todas vosotras por estas interesantísimas aportaciones. Fijaros, hemos empezado haciendo un mapping desde quizá el realismo, no le voy a llamar pesimismo porque es realismo, con algunos datos muy interesantes. Hemos hablado de regresión porque hay un ataque directo a la democracia, lo estamos sufriendo en estos tiempos más que nunca y hay cierta preocupación más que notable. ¿Y por qué nos han dicho esto? Pues porque afecta directamente al feminismo este ataque a la democracia. Feminismo entendido como sinónimo de progresión para llegar a la plena igualdad, a ese 100% de igualdad. La igualdad, han dicho, no es una cuestión de presencia, sino de toma de decisiones y por lo que vemos un cierto estancamiento. Eso también ha salido en varias ocasiones y es un tema que preocupa. A nivel de datos, nos han dicho el 36% de mujeres lideran las empresas del IBEX 35 y en los consejos de dirección solo este porcentaje baja al 25% y además están donde los sueldos están más bajos, así que se ha afirmado que el sector que se feminiza se precariza, ¿no? Por lo tanto, además, hay una hostilidad en el edadismo, es decir, que cuanto mayor se hace la mujer, más le penaliza también el mercado laboral. La igualdad, han dicho, es de todos, lo hemos reiterado, ellos también tienen que ser aliados, ya ha salido la palabra corresponsabilidad, les necesitamos, evidentemente, y para eso está el BIWAU también, para hacerlo más que evidente. ¿Cómo se consigue? Tejiendo redes, y esas redes de alianzas, nos lo comentaba Aarón, y también nos hablaba Cristina Gallac de la CEDAW. La CEDAW es una asociación, un tratado de la ONU, que a mí me ha gustado ir a buscar el dato de cuándo empezó a formalizarse y viene del año 1979, en vigor desde el año 1981. Y CEDAW significa Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Están relacionados 189 países con la CEDAW, pero seguimos hablando de lo mismo, tantos años después. Eso es una señal. Acabo, atentos al voto, sería el mensaje final, atento a lo que votamos, porque como mi abuela dice, tenemos lo que nos merecemos y si votamos mal, tenemos dirigentes malos. Gracias por vuestra atención, gracias también a los que nos seguís y más a la próxima sesión. Gracias. Barcelona, vibrante y emprendedora, posicionándose como una de las ciudades favoritas para los profesionales tecnológicos. Con este espíritu nace el Distrito 4.0. Como sede de un genuino ecosistema tecnológico internacional, reúne proyectos punteros en robótica, impresión 3D, inteligencia artificial, IoT, nanotecnología y sensórica, en una de las mayores zonas productivas de Europa. Anticipamos el qué, el dónde i el cómo reinventamos. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.